ARKit o realidad aumentada. Vamos a hablar sobre realidad aumentada. Vale, ¿qué es realidad aumentada? La realidad aumentada básicamente es, como dice, es la ilusión de ver objetos virtuales a través de, por ahora, la cámara de nuestro dispositivo. Es cuando yo veo objetos que no existen de forma real, ¿de acuerdo?, en el mundo, cosas que no existen en el mundo real y que están puestas de manera artificial, pero que parece que forma parte de la propia realidad, ¿vale? Lo que hace básicamente para que tengamos esa sensación de que todo está integrado es que sincroniza los movimientos del mundo virtual con los del mundo real utilizando los sensores que tiene el dispositivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que hace es que cuando yo muevo el móvil, él detecta cómo estoy moviendo ese móvil en el eje de profundidad, en el eje de la X, en el eje de la Y, ¿vale? Y entonces traslada esos movimientos a la traslación al movimiento que tienen los objetos virtuales vistos a través de la pantalla para tener la sensación de que esos objetos están ahí de forma real, ¿de acuerdo? Esto además lo que hace básicamente es eso, es trazar los movimientos del dispositivo y replicarlo basado en las mismas medidas, crear el efecto contrario, ¿vale? De todo eso lo hace a través de un algoritmo que interpreta lo que ve la cámara para encajar la realidad generada, ¿vale? Lo que hace es entender lo que se llama el algoritmo de entendimiento de escenas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona realmente la realidad aumentada? Pues bien, la realidad aumentada lo que hace es que funciona en lo que solemos llamar una realidad aumentada de trazado de mundo, del world tracking, de 6 ejes. Esa realidad aumentada tiene 3 ejes en el mundo real y 3 ejes en el mundo virtual. Tiene los 3 ejes de profundidad, desplazamiento horizontal y desplazamiento vertical, ¿vale? El X, la Y y la Z. Entonces, en base a ese desplazamiento es como consigue que se puedan trasladar los ejes de una realidad, de la realidad real y de la realidad virtual, para que coincidan. Cuando yo arranco la función, cuando yo arranco la sesión de realidad aumentada, el dispositivo lo que hace es reiniciarse con el eje virtual en la posición 0,0 y el eje real también en esa posición, es decir, pone los ejes en el 0,0,0, ¿vale? Y a partir de ahí va detectando el cambio, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo un elemento virtual aquí y tengo la cámara aquí y me acerco a ella con el eje de profundidad, lo que estoy haciendo es cambiar negativamente el eje de profundidad. Al cambiarlo, este elemento va a crecer simulando que la cámara que apunta al elemento en el mundo 3D se está acercando a él. Por lo tanto, este va a crecer en contraposición, va a hacer el cambio negativo al movimiento que hace la cámara para, en la contrarrestación de ese movimiento, crear la ilusión de que me estoy acercando al elemento virtual cuando en realidad está dibujado delante de la imagen, ¿vale? Entonces, de esa forma conseguimos esa ilusión de que hay objetos que están delante nuestra, aunque en realidad no estén. A los sensores, además, se les suma lo que se denomina la odometría visual inercial, que es la capacidad que tienen de medir los movimientos en base a la interpretación de las imágenes, ¿de acuerdo? Es decir, la cámara ve un escenario, ve una escena y la interpreta. La interpreta detectando a qué distancia está cada elemento en función de cómo la luz refracta en cada uno de los elementos que hay en la imagen. Y crea un mapa de profundidad, como cuando hacemos una foto con efecto retrato, ¿de acuerdo? Crea un mapa de profundidad en base, insisto, a cómo refracta la luz en cada uno de los elementos que se ven en pantalla para suponer o detectar o interpretar con esa odometría dónde están realmente o a qué distancia están cada uno de los objetos o cada uno de los puntos que puede detectar en la imagen. ¿Para qué? Para colocar, como veremos después, anclajes que permitan que se detecte ese movimiento. Son como puntos 3D que el sistema coloca de manera virtual, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona lo que es la librería ARKit de por sí? La librería de
Augmented Reality Kit de Apple. Básicamente funciona de una manera muy simple, no requiere configuración y lo que hace es medir las distancias en metros, ¿vale? Por lo tanto, un valor CGFloat de 1.0 equivale directamente a 1 metro. Por lo tanto, cuando metemos un objeto 3D, tenemos que tener muy presente el tamaño real de los objetos, ¿vale? Es muy común que en videojuegos se usen tamaños que no son reales porque estamos siempre dentro de un entorno completamente irreal, ¿vale? Entonces, si tenemos un edificio que en 3D mide 5 metros, si nuestro personaje mide 20 centímetros o 10 centímetros, puede tener una coherencia dentro del mundo que estamos viendo generado en 3D, siempre y cuando todo lo que vemos es 3D, pero cuando mezclamos realidad con realidad virtual, con realidad generada de una manera virtual, tenemos que respetar las medidas reales, porque si creamos una, pues como me pasó a mí, ¿vale? Yo la primera vez que hice la demo que vamos a hacer hoy, hice un mundo que era de, pues me parece que era 5.0, de 5 metros, ¿vale? O sea, una esfera de 5 metros de radio, ¿vale? Aquello era más grande que el sitio donde yo estaba. Me volví loco porque no se veía nada y de pronto me di cuenta que, oye, a lo mejor tenía que hacerla de 50 centímetros o de 40, ¿no? Para que se viera y pudiera verla dentro de lo que es el espacio, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que respetar las distancias reales. Lo que hace ARKit es usar el giroscopio y los acelerómetros para calcular el movimiento de la escena desde el punto 00 cuando arranca la sesión, ¿vale? Usa Core Motion, la librería de gestión de movimiento, para detectar a través de ese giroscopio digital de 6 ejes y de 3 ejes, perdón, y el acelerómetro, para detectar la inclinación del dispositivo, el movimiento en el espacio, el giro, en fin, el movimiento en cualquiera de los ejes para saber cómo se está moviendo el dispositivo y esos movimientos se los comunica a la librería, ¿vale? Esos movimientos se los comunica a ARKit y ARKit informa a nivel de metadatos esos cambios para que se apliquen a los elementos virtuales, ¿vale? Y además, a partir de ahí también, usando los algoritmos de entendimiento de escenas, como hemos comentado antes, sabe dónde están colocados los elementos si estamos moviendo cualquiera de los puntos y así es capaz de casarlo todo. Esto obviamente usa visión computerizada, pero en las últimas versiones de los iPad Pro de 2020 o en los iPhone 12, los 12 Pro, tenemos el sensor LiDAR, el sensor de luz de haz de luz láser. El sensor LiDAR ya es un paso más allá, porque permite crear un mapa 3D de la escena y con ello consigue una mayor precisión porque ya no es visión computerizada intentando interpretar la escena en base a lo que se ve en la cámara, sino que ahí ya son datos reales y fidedignos de a qué distancia está cada elemento o cómo se compone la construcción 3D de ese elemento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el salto del LiDAR es bastante importante. ¿Cómo funciona esto del entendimiento de escenas cuando no tenemos un LiDAR, ¿de acuerdo? El entendimiento de escenas, el 00, pregunta Santa María, el 00 está donde esté el dispositivo, ¿vale? Si yo arranco la sesión y tengo el móvil aquí, esto es el 00, porque el 00 se inicializa cuando yo arranco la sesión. Por lo tanto, el 00 es aquí. Cuando yo empiezo a mover el móvil, entonces irá variando sobre el 00. Pero el 00 es el momento en el que arranca la sesión de realidad aumentada, ¿de acuerdo? Entonces, el entendimiento de escenas lo que hace es utilizar, cuando no tenemos LiDAR, técnicas de visión computerizada. Fijaros en la imagen que tenéis a la derecha, ¿de acuerdo? Ese sofá lleno de puntitos amarillos y con una especie de capas de color rojo y azul que lo que están haciendo es detectar superficies, ¿vale? En el conjunto de un montón de puntos, ¿de acuerdo? Esto lo que hace es utilizar 3 técnicas de entendimiento de escena: la detección de planos, los test de choque y la estimación de luz ambiente, el color y la intensidad de la luz ambiente. Lo que hace básicamente es la detección de planos. ¿Qué hace? Detecta si hay planos horizontales o verticales donde colocar cosas. ¿Veis ese plano que tenemos ahí en azul? ¿Vale? El plano que tenemos en azul, que es la parte donde se puede sentar uno, ¿de acuerdo? Esa parte del sofá que está de color azul es un plano virtual.
yo lo veo de color azul porque lo he puesto de color azul de forma artificial para poder verlo. Pero lo normal es que ese plano sea transparente y yo no lo vea. Pero el plano existe. Por lo tanto, cuando yo coloque cosas en ese objetos 3D virtuales encima de ese plano invisible, va a dar la sensación que ese objeto está situado encima del sofá, cuando en realidad lo que tengo es un plano virtual vacío y transparente que coincide en su movimiento con el objeto real, de forma que cuando yo deje ahí una pelota, deje ahí una maceta, deje ahí un lo que sea, que sean virtuales, va a ser como tener un plano en un entorno 3D donde yo pongo algo, ¿vale? Nada más. Por lo tanto, cuando yo mueva el dispositivo, va a dar la sensación de que yo tengo ahí colocado algo, ¿vale? Lo siguiente que hace es el test de choque, ¿vale? Los hit test, que es lo que se utiliza, lo que es una técnica que se usa mucho en 3D, que es la denominada técnica del raycast, el lanzar un rayo, ¿vale? Un rayo virtual, que se lanza y rebota contra una superficie y al rebotar devuelve la distancia a la que estaban esos elementos. De forma que lo que hace el sistema es que una vez ve por lo que es el entendimiento de escena cómo está la luz reflejada en los distintos elementos, lanza un montón de rayos virtuales que yo no veo, que tardan un tiempo en volver en función de cómo refracte, cómo detecte la refracción o cómo detecte la profundidad de la imagen. Y marcan una distancia de ese punto, una distancia real entre ese punto y la cámara. De forma que cuando yo estoy con la cámara y apunto a un monitor, apunto a una pared, apunto a una webcam, él va a detectar a qué distancia aproximada está el móvil de esa cámara, por la forma en la que se refleja la luz y el tiempo que tarda ese rayo en ir y volver desde esa superficie en lo que es la estimación de cómo refracta la luz, ¿vale? Todo se basa en las diferencias de luz en los diferentes puntos hasta que llega el elemento, ¿vale? Es todo visión computerizada de interpretación de imagen, ¿vale? Entonces él detecta que la cámara está pues a 40 centímetros o a 1 metro o a lo que sea, ¿de acuerdo? Y por último, también utiliza la estimación de luz. Tiene un cálculo automático de la temperatura de color y de la intensidad del brillo de la imagen según capta la cámara para aplicar esa misma intensidad a las luces virtuales que iluminan los elementos, ¿vale? Porque un elemento virtual colocado en un entorno 3D necesita una luz que le dé luz, valga la redundancia, para poder verse, porque si no sería completamente oscuro y no tendría detalle alguno, ¿de acuerdo? De hecho, lo haremos en la demo de hoy. El entendimiento de escenas, cuando ya vamos a lo que es el LiDAR, fijaros qué diferencia, ¿vale? El LiDAR directamente es capaz de crear la malla 3D de todo un lugar de una manera absolutamente, pues ya veis, con esa velocidad y con esa precisión, creando un mapa 3D completo de toda una escena, y eso le permite poder tener una mayor precisión de dónde está cada elemento, crear los planos, dónde voy a colocar cada cosa, etcétera, etcétera. ¿El LiDAR qué es? Pues básicamente es una luz láser de detección y rango, ¿vale? Que lo que hace es disparar un haz de luz láser que se devuelve al sensor y en función del tiempo que tarde sabe la distancia a la que están los elementos, ¿vale? Es igual que un raycast, pero en la vida real, ¿vale? Esto es lo que usan, por ejemplo, los vehículos que no son de Tesla, ¿vale? Por ejemplo, los vehículos de Waymo, para calcular lo que son los elementos que hay a su alrededor. Y es lo que se dice que Tesla empezaría a incorporar en sus próximos vehículos, ya que ahora no hace falta tener un sensor LiDAR espantosamente enorme en el techo de la pantalla, sino que en el techo del vehículo, sino que ahora se pueden hacer sensores LiDAR muchísimo más pequeñitos, ¿vale? En función de lo que tarde, como ya he dicho, la luz en volver, pues esa será la mayor o menor distancia a ese objeto. Ese sensor lo que hace es que mejora exponencialmente, como podéis entender, el entendimiento de escena, aunque la interpretación de la intensidad de brillo de la luz o de la temperatura de color se sigue haciendo con lo que es la odometría visual inercial, ¿vale? Pero lo que es la detección de elementos 3D se hace de una manera mucho más eficiente con el LiDAR, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona
ARKit, cómo permite renderizar, cómo permite crear las imágenes en función de la metainformación que se le proporciona. Porque lo que tenemos que entender, como veremos ahora, es que ARKit lo único que hace es proporcionar los cambios que detecta el dispositivo, ¿de acuerdo? Dice Kildos, ¿cuál es la diferencia entre un LiDAR y lo que hace el sensor de Face ID? Face ID es un sensor de infrarrojos, tiene una luz menor, ¿vale? Una luz más pequeñita, requiere menos energía, y lo que hace es proyectar un montón de pequeñas luces y luego es capaz de medir a qué distancia está. Es la misma base, pero con diferentes técnicas. La luz infrarroja no tiene tanto alcance como el haz de luz láser, ni tiene tanta precisión, ¿vale? La luz infrarroja está muy bien para una zona más pequeñita, ¿vale? Como la que hace el Face ID, pero el LiDAR se hace para tener un alcance más largo, ¿vale? Dice, LiDAR, digamos que funciona similar a los radares donde rebota la señal, en este caso la luz. Exacto, exacto, Andrés. Jesús dice, ¿y los dispositivos que no tienen LiDAR, cómo miden esa distancia? ¿Ese láser virtual cómo lo calcula? Pues como he comentado, con la odometría visual inercial, es decir, interpretando la escena por visión computerizada, en función de cómo la luz refracta en los distintos elementos, él interpreta a qué distancia están cada uno de los elementos que hay en la escena. ¿De acuerdo? Es capaz de detectarlo por visión computerizada, ¿vale? Es exactamente igual que funcionan los campos de profundidad de, por ejemplo, cuando hacemos una foto en modo retrato, ¿vale? ¿Cómo funciona ARKit, el renderizado nativo? Tenemos tres tecnologías que podemos utilizar. Podemos usar la API de SceneKit, que es la API de programación 3D gráfica que tiene Apple, una librería hecha en Objective-C, que primero estuvo para los Mac, luego para los para iOS, ¿de acuerdo? Y que permite, pues, según palabras de Apple, es una librería de videojuegos casuales 3D en Objective-C que se puede manejar, obviamente, en Swift. De hecho, es la librería que nosotros usaremos para la demo que vamos a hacer hoy. También podemos usar SpriteKit, la librería 2D con la que hicimos la demo de juegos en Navidad, ¿de acuerdo? De forma que en ese caso, si usamos SpriteKit, lo que hace es crear una visión 2D donde yo todos los elementos que coja siempre me están dando la cara, ¿vale? Entonces cualquier elemento que yo coloque en realidad aumentada de SpriteKit siempre me van a dar la cara, no tienen profundidad 3D, ¿vale? Pero bueno, me permite algún juego también muy simpático que puede ser interesante. Y todo esto obviamente funciona con la librería de bajo nivel de Metal. Dice Santa María, a nivel de código, el que un dispositivo tenga LiDAR o no es transparente, ¿no? Sí, efectivamente, es transparente, ¿vale? Tienes un entendimiento de escena mejor o peor, pero no hay no hay un parámetro, ni hay una librería distinta, ni hay nada, ¿vale? Simplemente es que el LiDAR permite tener una mejor eficiencia a nivel general, ¿vale? Es cierto que el LiDAR tiene funciones específicas que podemos usar de forma añadida, que no podemos usar cuando no hay LiDAR, pero a nivel general de uso de realidad aumentada, el LiDAR es transparente al desarrollo y al usuario. De nada. SceneKit, como ya hemos dicho, es 3D, SpriteKit 2D y Metal se usaría para cualquier otra librería gráfica, ¿vale? Digamos que Metal funciona a bajo nivel, SceneKit y SpriteKit es la forma de crear una librería geométrica o de gráficos ya destinada a videojuegos, ¿vale? Que usan la parte de Metal, pero esa parte de Metal también está disponible para otros. ¿Para qué otros? Los dos amigos, Unreal Engine y Unity. Ambos tienen un plugin que se puede descargar de forma gratuita y que se puede utilizar directamente en el editor de Unity o en el editor de Unreal, desde la versión 4. De forma que a través del soporte, ellos lo que hacen es utilizar su propia librería gráfica para todo lo que es la gestión de los entornos y luego, cuando se pasa a verse en un iPhone o en un iPad, pues lo que hace es utilizar Metal para la compatibilidad. Por lo tanto, si queréis desarrollar
aplicaciones que, como veremos ahora, no son aplicaciones, son juegos de realidad aumentada con ARKit, podéis usar Scout con SceneKit en 3D o con SpriteKit en 2D, aunque SpriteKit es menos práctico. Podéis usar Unreal Engine o podéis usar Unity. Tenéis esas tres opciones con una cuarta que veremos más adelante que ha creado Apple hace poco. ¿Cómo se desarrolla con ARKit? Pues básicamente el desarrollo con ARKit depende de un renderizado de las propias vistas en función de los parámetros que proporciona el dispositivo sobre su movimiento, para que yo, digamos, pueda colocar objetos en sitios concretos y luego todo el flujo de funcionamiento de la propia vista de ARKit se calcula de manera automática sin que yo haga nada. Es decir, yo solo tengo que crear el mundo 3D y una vez lo coloque, el sistema ya se encarga de hacer que eso tenga un sentido, ¿vale? No tengo que programar nada más, no tengo que programar que se acerque, que se aleje, que se haga más grande, que se haga más chico, que se vea de arriba, de abajo, nada. Yo creo un entorno 3D, le digo dónde tiene que estar, en función o relativo a la posición del móvil, y listo, nada más. ARKit proporciona la información de todos los parámetros de su funcionamiento para integrar todo lo que son los renders, ¿vale? Como ya hemos dicho, por defecto incorpora SpriteKit y SceneKit configuradas para su funcionamiento y metidas con Scout, pero claro, no funcionan con el simulador, obviamente. Yo no puedo usar el simulador para ver ninguna realidad aumentada, porque el simulador, en fin, se ve en negro, ¿vale? Puedo usar Unreal o puedo usar Unity. El render personalizado está basado en Metal y, como ya hemos dicho, ARKit no son apps, son juegos. Estamos programando juegos. Aunque en Scout ponga Augmented Reality App, es mentira. Es un juego. Por ahora no existe soporte para ninguna API de aplicaciones en realidad aumentada, aunque eso podría cambiar a partir de verano, creo, verano este o puede que el siguiente, la Worldwide Developers Conference, cuando Apple dé capacidad de creación de interfaces en 3D a Swift UI, ¿vale? Es decir, que tú puedas crear una vista, ¿vale? Aquí, momento bola de cristal, predicción. Apple permitirá que tú puedas crear una view de Swift UI y que esa view la puedas colocar en un anclaje en realidad aumentada para que esté colocada en un sitio y puedas tocarla de la forma en la que se puede tocar, detectando manos o haciendo algún tipo de interacción con un rayo, con un hit test, como hemos visto, ¿vale? Si yo toco la pantalla, lo que hago es que, porque claro, imaginad que yo tengo un elemento 3D, ¿vale? Dice, hombre pitoniso Julio, buenas tardes a todos. Muy buenas, Arturo. Imaginad que yo tengo este elemento, ¿vale? Esto es un elemento 3D, ¿vale? No es real. Y entonces yo tengo mi móvil. Si yo toco la pantalla de mi móvil, que la toco aquí, ¿vale? Este elemento está aquí, ¿vale? O sea, ¿entendéis, no? O sea, la pantalla de mi móvil está aquí. Y este elemento en 3D está aquí. Por lo tanto, yo toco la pantalla de móvil aquí. No la toco aquí, ¿entendéis? Entonces, ¿cómo sabe el sistema que yo estoy tocando este elemento 3D? Porque al tocar en la pantalla, lanza un raycast que va hasta aquí. Y cuando detecta esta superficie, devuelve y dice, este rayo ha pasado por este elemento, por este elemento, por este elemento, por este elemento, ¿vale? Y entonces yo sé que al tocar la pantalla, si he tocado esta superficie, puedo hacer que este elemento reaccione como si lo hubiera tocado, ¿vale? Esa es la esencia, ¿de acuerdo? Entonces, algo parecido es lo que hará Swift UI, ¿de acuerdo? Permitirá poner views de Swift UI directamente colocadas en realidad aumentada, ¿vale? Para poder interactuar con ellas, lo cual va a ser bastante interesante. Hoy día, lo único que se puede hacer es poner una interfaz 2D con UIKit encima de la experiencia 3D, aprovechando la view en UIKit sobre la que está montada la vista de SceneKit, sobre la que está montada la propia renderización de la realidad aumentada. ¿De acuerdo?
Dice Jorge, eso sería un pequeño avance a unas futuras gafas de Apple. No, exacto, ¿vale? Porque las futuras gafas de Apple necesitan poder programar interfaces, ¿vale? De hecho, hoy he probado las Oculus Quest 2, ¿vale? Que realidad virtual, ¿vale? Pero la idea es un poco la misma, ¿vale? Es tener un entorno, y si habéis probado las Oculus Quest, sabéis que el mando lo que hace es proyectar un rayo, y tú ese rayo lo apuntas a un elemento de la interfaz y aprietas el gatillo, ¿de acuerdo? Pues eso, ese rayo que veis que sale del mando virtual, en el que tú te ves las manos virtuales, eso es un raycast, es la representación real de un raycast, de lanzar el rayo y que si atraviesa un elemento, entonces sabemos que se ha tocado, ¿vale? Por lo tanto, en Apple obviamente harán lo mismo y usarán SwiftUI como librería de interfaz para poder crear estas interfaces en el futuro. Dice Kildos, ¿podemos colocar en el mundo objetos que previamente hayamos escaneado con el LiDAR o únicamente se puede usar para el entendimiento de escenas? Podéis colocar elementos que hayáis escaneado con el LiDAR o objetos 3D que os bajéis de internet o cualquier cosa que sea 3D, cualquier tipo de geometría escaneada con el LiDAR, hecha con 3D Studio, hecha con cualquier tipo de herramienta 3D, cualquier cosa que sea 3D, que tenga un formato estándar, ¿de acuerdo? Que en este caso Apple usa el formato colada o el formato USD-Z de Pixar y Adobe, pues cualquiera de esos dos formatos yo puedo importar elementos y puedo ponerlos en un entorno 3D que me permita tenerlos ahí colocados en realidad aumentada, ¿vale? Cualquier objeto. Ahora, eso sí, ten cuidado, porque yo muchas veces, nosotros un día para hacer una demo, nos bajamos una muñeca en 3D de un repositorio de estos gratuitos de objetos 3D, pero la muñeca era una muñeca que estaba creada en 3D a un tamaño de 2 metros o 2 metros y medio de altura. Entonces, cuando la pusimos, dijimos, hostia, o sea, la muñeca ocupaba la hostia en verso, ¿vale? Porque obviamente cuando se hace algo en puro 3D no se tienen en cuenta los tamaños, ¿vale? Por lo tanto, en eso tenéis que tener cuidado que tenga un tamaño coherente, ¿de acuerdo? Pero cualquier objeto 3D se puede cargar e integrar a través de formatos estándares dentro de una escena de ARKit, ¿vale? De hecho, si trabajáis con Unity o con Unreal, cualquier objeto que podáis cargar en el entorno se puede poner directamente sobre ARKit sin ningún problema, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona internamente? ¿Vale? Como veis, tenemos ahí lo que es ARKit a un nivel más superior y luego tenemos la captura con AV Foundation y Core Motion, ¿de acuerdo? Pues bien, el sistema lo que hace es capturar a través de AV Foundation cada frame capturado por la cámara y se lo sirve a ARKit, ¿vale? A través de AV Foundation hace eso, o sea, simplemente el propio stream de la cámara, eso que vemos nosotros cuando vamos a hacer una foto y le decimos a la Mari, ¡ay, colócate bien! A ver, échate un poco más para acá, venga, decir patata, y lo ves todo en el móvil, pues eso, ese stream, se le pasa directamente 60 frames por segundo a el sistema. De forma que para cada vuelta, para cada frame, Core Motion, que también funciona a 60 FPS, va informando de los cambios en la traslación del móvil. Si va para adelante, si va para atrás, si se gira para acá, si sube, si baja. Todos los movimientos van informados 60 veces por segundo, coincidiendo con el stream de 60 FPS que devuelve de la cámara en tiempo real. Y con esa información lo que se hace es cambiar las posiciones de los objetos virtuales refrescando posición, luz y distancia, aplicando la inversa, ¿vale? Si yo me muevo en ese punto 1 dividido 60 en 0,1 en Z menos, ¿vale? Menos 0,1 en la Z, el objeto va a sufrir lo que es el movimiento contrario, va a sumar un 0,1 a la Z para que así parezca que me estoy acercando al objeto, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es esa simulación de lo que es entre 3D y 2D. La cámara del mundo 3D, obviamente, es el móvil, ¿vale? Un mundo 3D, un desarrollo 3D, siempre tiene una cámara, siempre tiene un point of view, un punto de vista. Pues ese punto de vista, esa cámara del mundo 3D,
en ARKit es la cámara del móvil, para poder así medir de una manera automática las distancias. Y lo que hacemos es eso, mirar a un mundo virtual que no tiene fondo, que es todo en negro, pero la parte en negro, ¿vale? Imaginad que nosotros creamos un entorno 3D que no tiene fondo, no tiene escenario, no tiene nada, y simplemente es un señor en el vacío, ¿vale? Pues toda esa parte en el vacío, que sería negra, se hace como si fuera un instant alpha y no se dibuja, y se pone detrás la cámara, lo que lanza la cámara 60 veces por segundo. Y con eso conseguimos esa sensación de que realmente estamos viendo algo especial, ¿vale? Una vez procesado y dibujado el mundo virtual sobre los frames de la cámara, se muestra al usuario como un vídeo en tiempo real. Para que esto funcione así, imaginad la potencia de proceso que tiene que tener el iPhone o el iPad para ser capaz de mostrar esto 60 veces por segundo. De hecho, las primeras versiones de ARKit funcionaban a 720p, no eran capaces de llegar a 1080. En versiones posteriores ya se actualizó para que el punto de vista fuera 1080p, ¿de acuerdo? Que es el estándar que usa el sistema. Si tenemos un móvil más grande, lo que hace el sistema es reescalar, ¿vale? Reescalar de una manera que no sea muy cantosa para que no se vea peor, ¿vale? Pero no tenemos la misma definición. Si yo veo la cámara a través, por ejemplo, un iPhone 12 Pro Max, veo un punto de vista de una realidad aumentada, veré que el stream de la cámara tiene un poquito menos de calidad que el stream de la cámara de fotos con respecto al stream de una aplicación de realidad aumentada, ¿vale? Porque va a 1080p reescalado, aunque creo que en versiones posteriores lo han ido aumentando en función de la potencia del dispositivo, y ya creo que algunos de los últimos dispositivos más rápidos, los 11 y los 12, sí son capaces de llegar, creo, a los 1440p, ¿vale? Pero no me hagáis mucho caso porque eso no lo he leído, no lo tengo muy claro, ¿vale? Dice Santa María, o sea, realmente la cámara está fija, pero a partir de los sensores se modifican los ejes de cada uno de los objetos. Exacto, exacto. A partir del movimiento del dispositivo se modifican los ejes de los objetos para replicar y contrarrestar y simular ese cambio, ¿vale? Para que parezca que efectivamente están ahí colocados, ¿vale? El proceso de ARKit funciona a través de una sesión, ¿vale? Yo inicio la sesión de ARKit y en el momento en el que la inicio y pone el punto de entrada en el 0,0,0, automáticamente empieza a recibir información. Empieza a recibir información de AV Capture Session, que es la captura de la cámara de fotos, y de el Core Motion Manager, que es el que se encarga de mandarle los datos de movimiento del sistema. Une esa información creando la sesión a partir de la configuración, ¿vale? Nosotros tenemos la configuración previa de cuál va a ser mi sesión, si va a ser una sesión de wall tracking, si va a ser una sesión de captura o de detección de imágenes 2D, si va a ser una sesión de captura de elementos con detección de planos, en fin, hay diferentes modos que yo puedo activar, ejecuto la configuración, lanza la sesión, recibe la información 60 veces por segundo de la captura de la sesión y del Motion Manager, y luego eso construye el frame, 60 frames por segundo, que es la pila de AR frames donde viene como un objeto la imagen plana sin nada y luego te vienen todos los datos de traslación que le ha informado el CM Motion Manager, ¿vale? Y en base a eso, el render crea el mundo virtual sobre cada uno de los frames, los dibuja y los muestra como si fuera en tiempo real, ¿de acuerdo? El proceso con cada frame, pues lo tenemos aquí. Tenemos una configuración de sesión, una sesión, y a través de un delegado informa cada vez que tiene un nuevo frame. El frame que tiene la unión, como vemos, entre la imagen, las montañitas y la traslación del objeto en el mundo 3D. ¿De acuerdo? Cada frame contiene la imagen capturada de la cámara, información de trazado, de posición del dispositivo, inclinación, orientación e incluso estado del proceso de trazado. Puede ser que el proceso de trazado tenga algún error, el móvil no esté funcionando bien, la brújula se desincronice, ¿vale? Puede ser que estemos en un modo de trazado de bajo
de baja eficiencia porque, pues bueno, no nos funciona correctamente, ¿vale? Porque por lo que sea, el móvil no lo está cogiendo bien, ¿vale? Por lo tanto, también tenemos una información de si ese dato está dentro de un proceso normal o no. También tenemos la información de la escena compuesto por la posición de los puntos de función, los feature points. Estos son los puntitos amarillos que hemos visto en el sofá, que son los puntos que él detecta en el espacio tridimensional a partir del entendimiento de escena y que sincroniza entre el objeto real y el mundo virtual, ¿vale? Él va creando esos puntos para crear puntos que creen esa sincronía entre el mundo real y el mundo virtual. Además, la estimación de luz, la distancia de los elementos en la escena o los planos detectados. Sabremos dónde podemos colocar cosas en realidad aumentada a través de los anclajes de realidad aumentada. Son los objetos AR Anchor que se incluyen dentro de los frames, de forma que podemos buscar cuál es el anchor que nosotros queremos usar y usarlo para colocar algo. Y en el momento en el que yo lo coloque es como una chincheta del mundo virtual dentro del mundo real. Entonces yo enchufo ahí en esa chincheta algo y a partir de ahí ya queda fijado y se crea esa sincronía. Pregunta Kildos, con la llegada de los Apple Silicon, ¿podríamos ejecutar una ARKit app en el Mac y usar una cámara externa para detectar el mundo? ¿O es tan importante el sensor de cámara? Bien, teóricamente, podríamos ejecutar aplicaciones de realidad aumentada con una cámara conectada en cualquier Mac. No tiene por qué ser Apple Silicon, ni tiene por qué ser, o sea, da igual que sea Intel o Apple Silicon. El problema es que las cámaras que tú conectas a un Mac no están conectadas como cámaras en el simulador de iOS, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si Apple, en un momento determinado, fuera capaz de conectar el stream de una cámara con el simulador de iOS, que me parece una idea excelente realmente, Kildos, me parece una idea espectacular. Lo puedes mandar como una sugerencia, ¿vale? Puedes entrar en el Feedback Assistant, que viene preinstalado en todos los Mac, y mandar una sugerencia a Apple, ¿de acuerdo? Si eres desarrollador. Entonces, pues, básicamente sería eso, sería conectar una fuente de cámara del Mac con el simulador para que cuando el simulador active la cámara a través del AV Foundation, pues use esa cámara externa, ¿vale? O sea, sería factible. El problema es que Apple no lo tiene desarrollado, ¿vale? Sería una muy buena idea para simular entornos de realidad aumentada, ¿vale? Seguimos. ¿Cómo funciona lo que es ARKit? ¿Vale? ¿Cómo funciona lo que es ya el colocar los objetos? ¿Vale? ¿Cómo funciona a nivel de proceso? Lo primero son los puntos de función, lo que veis ahí, las crucecitas o los puntitos que teníamos en el sofá. Es lo que usa la odometría visual inercial, que interpreta los objetos que hay en la imagen mediante visión computerizada para marcar los puntos en función de su posición relativa y rotación en el espacio real con respecto al espacio virtual. Son, como digo, las chinchetas. Letolosana dice, creo que no se refiere al simulador, sino a la posibilidad de los M1 de ejecutar una app de iOS. Repito, tendría que poder conectar la cámara a lo que es AV Session, ¿vale? Es exactamente igual, ¿de acuerdo? Es exactamente igual que lo que haría un simulador, ¿vale? Si yo pusiera una aplicación de realidad aumentada en el Mac, tendría que tener conectada la cámara del Mac a la librería de AV Capture Session, a la librería de AV Capture de AV Foundation, para que el stream de la cámara lo cogiera de la cámara del Mac y no de la que espera cámara hardware de iOS, ¿vale? Pero eso tendría que ser algo que Apple adaptara por su cuenta, porque estamos ejecutando aplicaciones de iOS, o si hacemos aplicaciones de realidad aumentada, tendría que dar acceso a esas cámaras externas, ¿vale? Y como no todas las cámaras van a tener la misma calidad, a lo mejor por eso Apple no lo pone, ¿vale? Pero es lo mismo, ¿de acuerdo? Da igual que sea en un simulador o que sea para lo que es el propio sistema. Los feature points son los lugares que usa el sistema para poner puntos de anclaje, ¿vale? Cada punto es un anclaje y ahí nosotros colocamos objetos anclados en el espacio y que crean, que lo que hacen es permitir, pues eso, crear nuevos objetos, ¿vale? Se clasifican de forma unívoca y sirven para saber cómo transformar los objetos virtuales para que coincidan con la visión del mundo real. La forma más fácil de entenderlo: cuando el sistema es capaz de saber o interpretar a qué distancia real está algo,
le pone una chincheta para que ahí podamos colgar algo. Así de simple, ¿vale? Esos son los puntos de función. Esos puntos de función que son, pues como podemos ver ahí, ¿vale? Un anclaje o instancia de la clase ARAnchor, que representa una posición en el mundo real, así como una orientación donde colocar elementos. Pueden añadirse o borrarse en una sesión de forma manual o automática. Se pueden detectar planos cuando hay muchos puntos de anclaje que hacen simular una superficie y podemos atender a una delegación que salta cuando se añaden, actualizan o borran cualquier punto de anclaje dentro de la sesión, ¿vale? Para poder saber si ese punto de anclaje está ahí o no, se ha eliminado, se ha puesto, etcétera, etcétera. Cuando usamos un render como SpriteKit o SceneKit, al añadir un anclaje se nos crea un nodo de SceneKit asociado a ese anclaje, ¿vale? Recordáis que en SpriteKit nosotros utilizábamos los SK Nodes, ¿vale? Por ejemplo, el SK Sprite Node, ¿vale? Y la pantalla era un node. En SceneKit tenemos el SCN Node, también son nodos donde nosotros colocamos objetos 3D. Pues bien, al crear un anclaje, cuando usamos SpriteKit o SceneKit, el anclaje lleva incluido un nodo para que podamos ponerle directamente un elemento 3D o 2D y que esté asociado a ese anclaje y por lo tanto cuando nos movamos el objeto se mueva en compensación. Dice Jorge, quizás Apple en un futuro saque cámaras compatibles para hacer aplicaciones. Sí, más que nada yo creo que podrían ampliar la librería de Apple incorporando la librería de captura, igual que en iOS, pero que leyera de cámaras externas, ¿vale? Podría ser una opción. Ahora mismo la captura de la cámara funciona de forma totalmente diferente. Si disparamos un hit test, ¿vale? Si disparamos un rayo, si disparamos un raycast que detecte algo, a un plano o a un punto cualquiera, los puntos de función representan los lugares donde yo puedo anclar cosas. Es decir, yo puedo lanzar un rayo y ese rayo me puede devolver un punto de anclaje y decirme, mira, tienes un punto de anclaje donde puedes colgar algo en 2 metros. Y eso se obtiene en la respuesta. Y entonces yo, si me sirve, digo, ah, vale, pues entonces cuelgo ahí ese elemento, ¿vale? Yo lanzo el rayo y me dice, hay un punto a 2 metros, ¿vale? Asóciale este nodo, plof, y ya me coloca ahí el elemento, ¿de acuerdo? Así de simple. Los anclajes se basan en el mismo modelo de representación de matrices 4x4 que usa la programación en entornos 3D a través de las coordenadas homogéneas y a través del uso de la traslación de elementos dentro de un mundo 3D. ¿Vale? La suma de la parte de la cuarta matriz de la traslación es la que permite mover los objetos y que se modifiquen los valores de la matriz de las posiciones X, Y y Z. Usa un valor para cada eje y suma uno de traslación que permite representar la rotación del eje con respecto a la cámara y a su vez también el cambio de traslación del objeto que va adelante, atrás, izquierda, arriba, en fin, el movimiento. El valor de la transformada, de la transformación de la matriz, dependerá del punto de vista de la cámara para calcular la rotación de cada punto de anclaje y transformar los elementos 3D para, pues eso, dar la sensación de que está todo pegado al mundo real. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona la detección de planos? Pues ahí podéis verlo. Cuando él detecta muchos puntos de función que estén, digamos, ¿veis? Todos esos puntitos que van saliendo, que son puntos de función. Cuando él detecta que hay un montón de puntos de función puestos en perspectiva en función de lo que es su posición, él sabe que lo que hay ahí es un plano. Y por lo tanto crea ese plano en base a una cuadrícula, ¿vale? Ese plano creado en una cuadrícula lo que hace, pues eso, es en función de haber detectado muchos puntos de función. Se alinea la extensión de la superficie y va aumentando esta en función del movimiento. Es decir, como podéis ver, si yo muevo la cámara, no detecta todo el plano, porque yo no estoy enfocando toda la mesa. Pero si muevo la cámara y veo más partes de la mesa, el plano se va ampliando y el sistema va recordando las partes de la mesa que ya no voy viendo. Pero ese plano, aunque yo no lo vea en cámara, sigue estando ahí. Y si tiene colocado un elemento, pues se dejará de ver o no, ¿vale? Pero el plano va creciendo en función y va memorizando los que ya había visto, pero no estaban dentro del plano. Se clasifican de forma unívoca y sirven para saber, para crear superficies virtuales invisibles en el mundo real, como hemos comentado antes, ¿de acuerdo? Más cosas. La estimación de luz, ¿vale? La estimación de luz es que la cámara detecta
¿vale? La intensidad de la luz ambiental y la temperatura del color, de forma que yo lo que hago es ajustar eso para que las luces artificiales que iluminan los objetos 3D coincidan con esa luz, ¿vale? El valor por defecto es de 1000 lúmenes, ¿vale? Y de 6500 K de temperatura de color. Como podéis ver, la taza tiene una luz que... sí, se deja colgado todo. Tiene una luz que le da desde el punto de vista más atrás, ¿vale? Como veis, la luz que ilumina la taza viene de la parte de aquí, ¿vale? Aquí está la taza y la luz viene desde aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa taza tiene una luz artificial. Entonces, el sistema puede hacer dos cosas. Puede detectar los puntos de luz reales y replicarlos de forma virtual para hacer coincidir los puntos de luz reales con los puntos de luz virtuales que iluminan los objetos 3D, o puede ser capaz, o yo puedo programáticamente poner una luz que esté colocada en un sitio determinado en función de mi necesidad. Y esa luz tiene una intensidad y tiene una temperatura de color. Si yo voy leyendo en tiempo real los cambios que tiene en cada uno de los 60 frames por segundo, voy leyendo la diferencia de temperatura de color y de la intensidad de iluminación de la escena, puedo pasarle esos valores a esas luces artificiales para que coincidan en sus valores con lo que tenemos, ¿de acuerdo? Que es una de las cosas que también haremos en la demo que haremos después con el planeta Tierra, ¿de acuerdo? El control de luz en tiempo real está activado por defecto. Y si accedemos al frame, veremos que hay una propiedad opcional dentro de la RFrame, que es la estimación de luz, que nos devuelve la intensidad de ambiente y la temperatura de color. Y podemos aplicarla, como digo, a la luz que tengamos, ¿de acuerdo? La temperatura de color se devuelve en el Ambient Color Temperature, ¿vale? No me sale muy bien esa palabra, que podemos asignar a las luces virtuales, ¿de acuerdo? Para que coincidan uno y otro. Otra cosa que podemos hacer con ARKit, ¿vale? Aparte de todo esto que hemos comentado, ARKit permite reconocimiento de imágenes 2D, permite detectar imágenes 2D y actuar en consecuencia, ¿vale? Por ejemplo, lo que acabamos de ver, que yo vea un libro y ese libro, como tiene una portada, esa portada sea una imagen que yo tengo previamente clasificada, de forma que tengo una imagen de referencia de realidad aumentada. El sistema va a ir buscando las imágenes que yo tengo previamente almacenadas. Cuando he creado la sesión, le he dicho, voy a crear una sesión de detección de imágenes y le paso las imágenes que él tiene que detectar y por visión computerizada está permanentemente intentando detectar esas imágenes. En el momento que las detecta, me envía un plano colocado en el mundo real 3D para que yo sepa dónde está esa imagen detectada. Y sobre ese plano yo podría colocar una textura, podría colocar un vídeo, podría colocar lo que yo quisiera. Es la base de esa famosa publicidad en la que yo puedo apuntar con un móvil a la portada de una revista y la portada de la revista cobra vida. O apunto a la parada de un autobús y de pronto el cartel de la parada del autobús cobra vida, ¿vale? Eso no es más que un vídeo puesto como textura dentro del plano que él me devuelve al haber detectado esa imagen en 2D, ¿vale? Por lo tanto, es otra opción más que puedo utilizar con ARKit para crear interacción. De hecho, como hemos visto al principio, lo que es la propia imagen coloca elementos arriba. Como yo sé cuál es el plano, puedo colocar elementos virtuales arriba en el punto de anclaje del plano, en la parte superior, e incluso moverlo un poquito hacia arriba en offset, y así hacer que tenga un cartelito colgado encima que va a ir moviéndose junto con ese elemento, ¿vale? Pues es una cosa que es bastante llamativa. El anclaje provee la transformada de posición y orientación para posicionar otros elementos en ella. Muchas gracias a Jesús y a QN Alberto por haber gastado esos 100 puntos diciendo que les está gustando mucho este tema. Muchísimas gracias.
Como ya hemos comentado, se pueden añadir vídeos, texturas, objetos o cualquier elemento sobre la imagen detectada, su anclaje o incluso sustituirla virtualmente. Si os gusta esto, otro día podemos hacer una demo que tengo por ahí en el que detecta la portada de un disco, ¿vale? Y coloca un pequeño árbol en 3D encima de la portada. Y cuando yo voy moviendo la imagen, el árbol se viene conmigo y cuando giro la portada, el árbol se va girando como si estuviera ahí realmente suspendido encima, ¿vale? Es una demo que también tengo hecha, que si os gusta podemos hacerla otro día. Las posibilidades, pues eso, son tantas como uno quiera imaginarse, ¿de acuerdo? Más cosas. La ofuscación de personas y objetos, ¿de acuerdo? La ofuscación de personas y objetos es... vale, que está detectando, digo yo, me está dando aquí el reloj algo, está detectando el de este. Dice el de Tolosana, sí, por favor, sería genial, dice Jorge. Pues nada, no os preocupéis que haremos más cositas, ¿de acuerdo? Con la base que ya tenemos de ARKit podemos hacer más de una demo. La ofuscación de personas y objetos, ¿vale? Todo lo que hemos visto, todo lo que hemos hablado hasta ahora, era solo hasta la versión 2 de ARKit. Vamos por la 4. Entonces, ¿qué es lo que incluyeron, por ejemplo, en la versión 3? ¿Vale? Eso no está aquí en la diapositiva, ¿vale? En la versión 3 crearon experiencias compartidas, ¿vale? En la versión 3, el principal cambio, ¿vale? O la cosa más importante que se incluyó, fueron las experiencias compartidas y la grabación de experiencias o escenas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo coger y decir, vale, igual SP6, gracias por esos 10 puntos, dice Jorge, yo voto sí. Entonces, ¿qué son las experiencias compartidas? Imaginad lo siguiente. Yo a partir de ARKit 3 puedo crear programáticamente una escena. O puedo cargar una escena que ya tenga precreada en un entorno. O puedo, como veremos después, crearla con, esto ya haría falta ARKit 4, con Reality Composer. ¿De acuerdo? Bien. El caso es que yo tengo una escena en 3D. ¿De acuerdo? Entonces, ¿me he desenfocado? Vale, a ver, un segundo. Que muevo esto, que como me estoy moviendo más que los precios, ¿vale? Porque no me veo, ¿vale? Como me veo en pequeñito, me veo en un espacio chiquitín para vivir, pues no sé muy bien si me estoy enfocando o no, ¿vale? Entonces, decidme si estoy ya bien enfocado o no, o me veis la papada o me veis correctamente, ¿vale? Entonces, las experiencias compartidas son la unión de dos cosas muy interesantes. Una, la capacidad, como digo, de... Dice que ya está, perfecto. La capacidad que tengo de grabar la escena. Una vez yo he montado toda la escena y he creado esa escena en base al entorno en el que estoy, que también se ha detectado, yo puedo grabar esa escena en disco. Puedo serializarla para crear un fichero de grabación. Ese fichero de grabación de la escena me permite, ojo, redetectar el sitio donde yo empecé. Si yo creo una escena en la que uso esta mesa que tengo delante y todos sus elementos, y esa escena la grabo, cuando vuelva a activarla, el sistema va a intentar redetectar la escena donde se hizo previamente esa grabación. Y cuando detecte los mismos elementos que hay en la mesa, porque estoy en el mismo sitio, va a volver a poner los elementos donde estaban. Porque hasta ARKit 2, cuando yo iniciaba una nueva sesión de realidad aumentada, se perdía todo lo que yo había construido hasta ese momento. ¿De acuerdo? Esto permite la serialización, permite la creación de experiencias compartidas, permite que a través de una conexión entre dispositivos, a partir de redes de pares, a través del Peer Connectivity, que no requiere conexión a Internet, sino se puede hacer por Bluetooth, yo conecto distintos dispositivos, como mi iPad, mi iPhone, otro iPad, distintos dispositivos que se conectan en una misma red y que comparten esa escena grabada, de forma que cuando los distintos dispositivos detectan el mismo entorno donde grabé la escena primera en el dispositivo que sirve como punto de inicio, ¿vale? Como host de la experiencia compartida, ¿vale? Esto es como los juegos
como el Among Us. Uno es el host y el resto son los guests, ¿no? Son los invitados. Pues aquí igual, el anfitrión, que es el que crea la experiencia y la comparte, envía por conectividad peer-to-peer, a través de Bluetooth, sin necesidad de conexión a Internet, los datos de la escena para que se comparta con el resto de elementos. ¿Eso qué me permite? Me permite que la misma escena que yo estoy viendo pueda replicarse en N dispositivos sin límite, ¿vale? Bueno, creo que el límite está en 32, ¿vale? Creo recordar, ¿vale? No sé si Apple lo ha aumentado. Creo que sí, probablemente lo habrá aumentado, pero quiero recordar que al principio estaba limitado a 32 dispositivos conectados sobre la misma experiencia. De forma que, cuando tenga... Es como tener un montón de puntos de vista de la misma escena, ¿vale? Si yo tengo aquí una escena donde tengo colocado un jarrón virtual que llega hasta aquí, pues todo el mundo va a ver el mismo jarrón. Y si alguien interactúa con el jarrón y lo mueve o hace algo con él, ese movimiento, igual que se hace con un juego online, se envía al resto de dispositivos para que cada uno de los motores de cada uno de esos dispositivos replique el cambio en el entorno 3D que yo he hecho en el dispositivo A, B, C o D, el que sea. De forma que al final tenemos un entorno 3D compartido, de realidad aumentada, y además que la interacción con los objetos en cualquiera de los dispositivos se ve en el resto, a través, insisto, de esa comunicación, ¿vale? Esa es la gran novedad de ARKit 3, ¿de acuerdo? A partir de ahí también se incorporó la capacidad de la ofuscación de personas. Ojo, a partir del A12. ¿Qué es la ofuscación de personas? Que luego después se ha llevado los objetos. La ofuscación de personas es cuando yo, como veis ahí a la señorita, tan mona ella, tiene detrás un avión. ¿Eso qué significa? Y tiene detrás un juguete que ella está tapándolo, ¿vale? Cuando yo creo una experiencia de realidad aumentada, todos los objetos están en primer plano. Todos. De forma que si yo pongo mi mano delante, el objeto se va a ver delante de mi mano. Si yo pongo cualquier cosa delante, da igual, siempre voy a estar detrás, porque en organización de planos, la cámara está en el plano Z igual a 2 y la realidad aumentada en el plano Z igual a 1. ¿Qué es lo que hace la ofuscación? Lo que hace es que detecta, ¿vale?, el entorno y el entendimiento, ¿vale? A ver, lo estoy diciendo mal. La detección y el entorno no permiten, ¿vale?, dibujar cuando se detecta un obstáculo real junto a un elemento virtual, que es lo que acabo de explicar. Con una 12 o superior se pueden ofuscar las personas o partes de ellas como la mano. Es decir, a partir de una 12, el sistema es capaz de crear varios planos de forma que hay un plano virtual primero, el plano de la cámara y otro plano virtual detrás. Y el sistema es capaz de detectar qué elementos deberían de colocarse detrás de los elementos reales que se ven en la cámara y los coloca en el plano de la Z de atrás, dibujándolo menos, cortando ese dibujo, recortando para que no se dibuje la parte en la que hay una persona delante, ¿vale? Eso lo hace mediante interpretación de detección de personas, ¿vale? Lo hace a través de detección de personas con visión computerizada, ¿vale? Por lo tanto, la parte donde él detecta el contorno de una persona en tiempo real no es dibujada, ¿de acuerdo? Ahora, eso obviamente mejora ampliamente con el LiDAR. El LiDAR sí es capaz de saber si hay una persona o hay cualquier objeto. Por lo tanto, con el LiDAR ya no solo tenemos ofuscación de personas, tenemos ofuscación de objetos. En ese momento, un objeto se puede meter detrás de un sofá, o se puede meter detrás de una estantería, o puede verse, pues eso, unido o no al mundo real, ¿vale? Ese es el siguiente paso de lo que es la integración con la realidad, entre la realidad virtual y la realidad aumentada, lo que llamamos la realidad mixta, ¿vale? Lo que es ver nuestro mundo real sumado a un mundo de realidad virtual en el caso de Apple, de polígonos altos, de high poly, ¿vale? De alta calidad. Eso es una gran diferencia que hay entre ARKit y ARCore, ¿vale?
ARCore en Google, ¿vale? Esto es una cosa importante que creo que tenéis que tener muy claro a la hora de que alguien, imaginad que todo esto os mola, os ponéis a investigar, os gusta la demo que haremos tal, y entonces decís, oye, pues yo quiero hacer algo en realidad aumentada. Bien. Y alguien llega y dice, bueno, pues yo quiero hacerlo para iOS y para Android. Bien, estupendo, se puede hacer, ¿vale? Pero ARCore, la librería de Apple, de Google, perdón, es de low poly, polígonos bajos o limitado. Es decir, la calidad gráfica del 3D en Android es muy inferior a la calidad 3D de los iPhone, que es high poly. Es decir, Apple es capaz de poner los mismos gráficos que pone en un videojuego, pero Android no. Android usa polígonos bajos, usa objetos 3D mucho más simples porque la diferencia de calidad de procesamiento de las librerías gráficas es tan alta que para que funcionen todos los dispositivos no puede aumentarlo a una calidad hiperrealista. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Por lo tanto, la experiencia de realidad aumentada en Android y en iOS va a ser diametralmente diferente a nivel de calidad de los renders. ¿De acuerdo? Más cosas. También tenemos la posibilidad de usar Reality Kit. ¿Vale? Reality Kit es una librería hecha 100% en Swift, que salió también lo que es el año pasado, y que permite crear mundos 3D. ¿Vale? Es una aplicación para iPad y para macOS. Reality Composer, perdonadme. Reality Composer crea entornos 3D. Yo puedo importar, ¿vale? Veis que ahí he importado una ciudad que he creado en 3D, ¿vale? Entonces es como un editor 3D donde yo puedo crear planos, puedo crear luces, puedo crear animaciones, puedo crear partículas, puedo importar objetos 3D en formato colada.dae o puedo importar objetos en formato USDZ y esos objetos los puedo colocar en un entorno y crearme un entorno 3D desde cero, con el iPad o con el Mac, ¿vale? Esto es una aplicación que viene dentro de Xcode, ¿vale? Si yo me voy en Xcode al menú y voy a Additional Tools, veremos que hay una aplicación que se llama Reality Composer. Cuando yo creo esta escena 3D, la grabo en un fichero y se graba con todo, con las animaciones, con las texturas, con los objetos 3D, con toda la información necesaria. Esa escena 3D la cargo con Reality Kit, con la librería Reality Kit, automáticamente la asocio a una experiencia de realidad aumentada y listo. Y en menos de 3 líneas tengo montada una experiencia de realidad aumentada que he creado sin tener que programarme el entorno 3D. ¿De acuerdo? Así de simple. Una app, esta de Reality Composer, que permite definir entornos 3D y experiencias sin código, que luego pueden cargarse con ARKit en un fichero simple. De esta forma pueden crearse experiencias completas de forma muy simple. ¿De acuerdo? Y poco más, ¿vale? Poco más, toda la parte teórica, ¿vale? Lo que tenemos que tener presente, ¿vale? Es que el futuro que nos espera, ¿vale? El futuro que nos espera en la realidad aumentada y con ARKit pasa por un montón de pasos más. Por ejemplo, pasa por la inclusión del LiDAR como elemento clave de la integración de entornos reales con los entornos virtuales, ¿vale? El LiDAR nos va a permitir, por ejemplo, vuelvo a repetir, yo hoy he probado las Oculus Quest 2 que permiten por visión computerizada entender las manos y permiten que puedas tocar la realidad virtual, ¿vale? Pero esa interpretación es un poco de aquella manera, ¿vale? Porque no tiene un sensor especial para ello. Apple, en sus futuras gafas de realidad virtual que saldrían el próximo año, lo que ha hecho es poner un sensor LiDAR para detectar todo lo que tiene que ver con nuestra interacción física. Es decir, el sensor LiDAR, ojo, será capaz de detectar mucho más que las manos.
será capaz de detectar prácticamente todo el brazo. Y podremos ver nuestros brazos en realidad virtual prácticamente enteros, ¿vale? En vez de ver solamente la muñeca, como pasa ahora mismo cuando tenemos los mandos, ¿de acuerdo? Además, las gafas de realidad virtual / aumentada de Apple van a tener unas cámaras de gran calidad para tener esa interpretación de la escena en tiempo real y sumar dentro del casco, es decir, esta primera versión del casco de realidad virtual / aumentada será capaz, yo por ejemplo, hoy día con los Oculus Quest, yo marco un entorno seguro dentro de mi casa, de forma que cuando el sistema detecta que me estoy saliendo de esa zona segura, lo que hace es que directamente me crea como una alerta, como una jaula, para decir, atención, que te sales, ¿no? Y en esa jaula, cuando me salgo de ella, me activa las cámaras exteriores, que son cámaras de muy mala calidad y se ven así como grisecillas, como en blanco y negro, ¿vale? Porque su función principal no es exactamente esa, ¿de acuerdo? Entonces, Apple lo que va a hacer es poner cámaras de alta calidad, para que cuando yo me ponga las gafas de realidad virtual sea capaz de ver realidad aumentada, porque voy a ver el entorno que me rodea a través del casco y de las cámaras, sumada al entorno. Es decir, hoy día el gran problema que tienen, y va a ser el primer paso, ¿vale? El gran problema que tienen las HoloLens, ¿vale? El gran problema que tienen las gafas, que nunca me acuerdo el nombre porque sabéis que tengo una tara mental y soy incapaz de acordarme del nombre de las otras, ¿vale? Pues esas gafas tienen el problema de, como ya dijimos, el campo de visión. Ese campo de visión no es muy amplio. Apple lo que quiere es cargarse esa limitación del campo de visión y crear un casco de realidad virtual que en realidad sirva también para realidad aumentada con unas cámaras de alta calidad, para que podamos ver el mundo real y para que podamos ver esa suma entre el mundo real y el virtual a través de ARKit o, si queremos, también a través del mundo de Magic Leap. Gracias, L. Tolosana, que ya sabes que tengo una tara por la cual nunca recuerdo cómo se llama esa marca. Debe ser que no lo sé. Debe ser que alguien me instaló un filtro de palabras como en Twitter a través de la toma USB y entonces pues nunca me acuerdo de cómo se llama. Pero exacto, las Magic Leap. Muchas gracias. Entonces, lo que Apple tiene que hacer, ¿de acuerdo? Es mezclar. De hecho, yo tengo la teoría de que puede ser que este año veamos algo que pudiera llamarse VRKit o AMKit, MRKit, Mixed Reality, ¿vale? Es decir, o ver una evolución de ARKit hacia un nuevo framework de más alto nivel, que lo englobe, destinado a realidad virtual mixta y aumentada, ¿vale? Es decir, vamos a ver lo que sería la diferencia. La realidad virtual es la que es 100% virtual. Yo todo lo que veo es falso y no veo el mundo real, ¿vale? Y si hago así, le puedo dar un guantazo al que está al lado porque no lo veo, ¿vale? De hecho, estaba jugando al Superhot, ¿vale? Este que te salen bichos en medio, tal y cual. Y en un momento determinado, pues se acercaba mi hermano para ajustarme las gafas y en ese momento, obviamente yo no lo veía, se me ha acercado un bicho y digo, ¡quita, bicho! Y he hecho así. Y me he quedado a 1 milímetro de partirle la boca por haberse acercado a mí, ¿vale? Pues bien, eso es realidad virtual. No partirle la boca a mi hermano, que al final no se le ha dado por suerte, pero la realidad virtual es cuando yo elimino toda mi realidad y entro por completo en una realidad irreal, en una realidad completamente generada por gráficos 3D. La realidad aumentada o realidad asistida, podríamos llamarlo de alguna forma, es la realidad que nosotros tenemos, por poner el ejemplo más fácil y más tonto de entender, en un head-up display de un coche. Ese cristal semitransparente que nos muestra unos gráficos, una interfaz muy simple, suspendida en el aire delante nuestra, ¿vale? Eso sería una realidad asistida, por llamarlo de alguna forma, que podríamos llamarla realidad también aumentada. Es decir,
elementos virtuales sobre la realidad, pero en una interacción que es nula, porque básicamente es a nivel de información. Y luego tenemos lo que se conoce como la realidad mixta, lo que es mezclar la capacidad de generación de un entorno 3D en realidad virtual, pero eliminando el fondo. Es decir, el fondo de esa realidad es el mundo real y los objetos 3D de ese mundo virtual se engloban, se incluyen dentro de esa realidad. ¿De acuerdo? Esa mezcla de realidad virtual y realidad mixta es lo que Apple sacaría el próximo año, si hacemos caso a el señor Mark Gurman, que tiene una bola de cristal más cara que la mía, ¿de acuerdo? Y además contactos en Apple. Entonces, ese casco, como digo, permitiría que pudiéramos tener una experiencia de realidad mixta completa. Y por lo tanto, tendríamos esa mezcla de el LiDAR, tendríamos la capacidad de la capacidad gráfica de un procesador M1, porque sí, el procesador que van a llevar estas gafas está basado en el M1. Tendríamos un sistema de lentes bastante bueno y evolucionado que permitirían incluso la detección, que es una cosa que está trabajando Oculus Quest, ¿vale? No podemos, Facebook, ¿vale? No podemos olvidar que la realidad virtual ahora mismo no es capaz de detectar cuando yo enfoco de cerca o enfoco de lejos. Si yo me pongo la mano aquí y enfoco cerca, veo todo lo que hay detrás desenfocado, en profundidad de campo. Si yo cambio la mano, mi vista enfoca hacia lo lejos, ¿vale? Mis ojos funcionan como una cámara de fotos en la que enfocan a distintas distancias y lo que no está enfocado lo veo borroso, ¿de acuerdo? Pues eso hoy día no se puede detectar ni se puede recrear en realidad virtual, porque la tecnología aún no lo permite, pero Facebook y Apple están trabajando en ello, ¿vale? Están trabajando en ello, de forma que muchas gracias Granado76 por ese follow, eres un nuevo Good Apple Coder. Entonces, wow, me quedo, es que estoy mayor y a veces pues me da la tara y me quedo en blanco y no pasa nada, yo sigo siendo feliz y tal. Dice, eso es para mí el mayor problema que ha habido con el cine 3D. Exacto, porque de hecho el cine 3D, si tú ves, por ejemplo, dice, al final daba dolor de cabeza por lo de enfocar. Exacto. ¿Qué sucede con las personas con gafas de serie? No pasa nada. Te puedo garantizar que las Oculus Quest me las he puesto con mis gafas, que yo veo menos que un gato de escayola, y se veían perfectos, ¿vale? Están pensadas para que la visión se adapte a la distancia focal de tus propias gafas, ¿vale? En ese sentido no hay ningún problema con el casco, ¿vale? Entonces, el problema cuando yo, por ejemplo, si habéis visto las películas del Hobbit, ¿vale? En cine, en HFR, en High Frame Rate, ¿vale? Las de Apple serán igual, ¿vale? Permitirán ponerse gafas o no, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo, Tim Cook lleva gafas y él las quiere usar, ¿vale? Otra cosa es que las Oculus, por ejemplo, se le pueden comprar, o las puedes comprar graduadas, ¿vale? Pero bueno, en este caso te puedes poner tus propias gafas, ¿vale? Y caben perfectamente. Las de Apple harán lo mismo, te permitirán ponerte tus propias gafas dentro del casco, ¿vale? Entonces, dice Alberto, cierto. Entonces, cuando yo veía el Hobbit en High Frame Rate, ¿vale? Que parecía, era 48 frames por segundo, recordad que era un 3D que parecía que era como, no sé, era como ver la comarca mezclado con farmacia de guardia, ¿no? O con Acacias 1900 no sé cuántas, ¿vale? O sea, parecía televisión, ¿vale? Parecía un teatro, ¿vale? Parecía grabado con un móvil. Pero si os fijasteis, ¿vale? Ese 3D estaba todo en foco. Todo estaba enfocado. Desde el primer plano hasta el último. Y esa era la sensación de mareo de todo un poco raro, ¿no? En realidad virtual se está intentando conseguir que lo que está más lejos intente crear un pequeño efecto de que se va desenfocando, para que nos haga entender o nos
cree la sensación de que podemos enfocar o no. Pero ese mareo que nos puede dar con la realidad virtual viene de intentar enfocar los puntos virtuales cuando en realidad no podemos, porque es una pantalla, ¿vale? Lo que van a hacer en Facebook, que ya mostraron una demo técnica de este tema, y lo que también va a hacer Apple, es detectar mediante los movimientos de nuestra retina, muy buenas el ecualizador, detectar mediante los movimientos de nuestra retina cuando estamos enfocando más cerca o más lejos, ¿vale? De forma que así lo que conseguimos es que cuando el sistema detecte que estamos enfocando cerca, nos desenfoque la parte virtual que está más lejos y nos cree la sensación del mundo real. Si yo tengo un objeto colocado aquí cerca de manera virtual y mis ojos tienden a enfocarse, él solo va a crear también ese efecto y va a modificar la lente para que ese efecto se genere sin provocarme mareos, ¿vale? Para que la experiencia sea lo más real posible, ¿vale? Entonces, insisto, las gafas de Apple van a ser como unas Oculus Quest, pero con más potencia, más caras, por qué no decirlo, y con más capacidades, con un sensor LiDAR para no tener que usar ningún mando, sino poder usar nuestras manos, y con unas cámaras que permitan fusionar el mundo real y el mundo virtual para ser una plataforma que permita evolucionar como kit pues que es una especie de kit de desarrollo, permita evolucionar la librería de ARKit o a donde quiera convertirse, para que el día de mañana pueda haber unas gafas de realidad aumentada. Primero será un casco de realidad virtual, luego será un casco con banda tipo HoloLens y luego será ya unas gafas que permitan mezclar el mundo real con el mundo virtual, ¿vale? Con distintos enfoques, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso sería todo lo que es al respecto de lo que es ARKit, ¿vale? A nivel teórico, ¿de acuerdo? Dice Deney Krum, dice, ¿se puede o se crea que se podrá integrar SwiftUI con ARKit? Sí, lo he dicho antes, ¿vale? Yo doy por hecho que la interfaz con la cual se crearán las interfaces para ese entorno 3D, que tienen que tener interfaces seguro, va a ser con SwiftUI, ¿vale? Podremos crear vistas en SwiftUI, views, que podremos asociar a un punto de anclaje. Si es que ya está hecho, ¿vale? Muchas gracias, Luisao, por seguirnos. Eres un nuevo Good Apple Coder. Insisto, es que ya está hecho. Es que es simplemente coger una view en SwiftUI y decirle, ponla aquí, racaflus, y se coloca sola, ¿de acuerdo? Con su scroll, con su tal, con su cual. Lo único que habría que hacer sería decirle cuál es el width y el height, la anchura y la altura del elemento. La pones en un anclaje y a volar. Por lo tanto, yo doy por hecho que SwiftUI va a ser la librería de interfaz que se use en realidad aumentada / realidad virtual. Dice Alberto, en resumen, Apple va a sacar el casco de Iron Man, pero en vez de con Jarvis, con Siri. Exacto. La única diferencia es que a Jarvis le piden las cosas y te contesta a la primera, y Siri te va a decir, no te entiendo, no soy capaz de ayudarte, he encontrado esto en internet, ¿no? Qué malvado soy. Pero bueno, el caso es que también hay que entender que Siri a mí no me da tan mal resultado, pero sí de vez en cuando hace cosas raras. Dice Andrés, ha canjeado 100 puntos, muchas gracias. Dice, muy interesante el tema, ¿en cuánto tiempo crees que llegamos a las gafas? Bien, yo creo, y esto es una estimación mía en base a mi bola de cristal, ¿vale? Que está aquí abajo, por eso no la veis. La bola de cristal me dice que el año que viene vendría el casco de realidad virtual, 2022, 2024 banda holográfica tipo HoloLens, 2026-27 gafas, ¿vale? Esto tiene que evolucionar y tiene que reducir bastante el precio, pero ya vamos entendiendo ese tema. Y por supuesto, Alberto, con 5G. Si no tiene 5G, yo no lo quiero. Vamos a ver, señora. Vamos a hacer. Chavalito. En fin. Dice Luisma, dice, yo quiero un casco de esos, yo también. Dice Alberto, yo también. Dice Jorge, Apple va a dar un paso enorme con el tema de la realidad aumentada y virtual. Sí. ¿Y sabéis qué es lo mejor de todo? Que va a apretar todavía más a Oculus.
porque hoy día Facebook está, entre comillas, sola, no tiene competidores. Si de pronto llega Apple, aunque sea con un casco que vale 3 veces lo que los suyos, ¿vale? Hostia, ya se van a poner mal las pilas, porque ya no están solos, ¿de acuerdo? Y obviamente cuando Apple entre, pues va a haber más marcas que quieran entrar, ¿de acuerdo? Dice aquí abajo el abogado, efectivamente. Dice Jarvis, activa el modelo A1000. Siri, creo que no te entiendo, pero si quieres puedo buscar activa el modelo A1000 en internet. Exacto, has entendido perfectamente el funcionamiento de Siri. Pero aún así, Siri es una de las cosas que van a cambiar dentro de poco. Ya sé que llevo mucho tiempo diciéndolo, pero tiene que hacerlo, ¿vale? No sé cómo ni de qué manera, pero vamos a ver un salto muy grande en Siri dentro de, vamos a llamarlo poco, este año o el que viene. Pero en algún momento Apple va a tener que dar un cambio muy importante a Siri, ¿de acuerdo? Ya hablaremos de ello otro día. Dice Jorge, con lo visto hoy creo que a nivel profesional su tecnología será la más usada y a nivel particular. Sí, es muy probable, ¿vale? Hoy día la programación de juegos 3D para realidad virtual pasa por usar Unity Unreal, que es una herramienta que no está todo al alcance del mundo que debería. Y ya sabemos que Unity y Unreal tienen problemas con las interfaces y que, bueno, es, digamos, programación avanzada, ¿vale? Sobre todo Unreal. Yo creo que van a permitir que mucha más gente se acerque a esta tecnología y haga más cosas y pueda ser interesante, ¿vale? Y se facilite el funcionamiento, ¿vale? Dice DNI Crew, para desarrollar para las gafas se podría utilizar el iPhone como simulador, ¿no? Sí, claro, sí. De hecho, en Apple, los desarrolladores, para probar para esas gafas, porque aún no están terminadas, tienen una especie de Daydream, tienen una especie de casco vacío al que le meten dentro el iPhone, ¿vale? Y les permite ver esa simulación, ¿vale? Para poder probar el iPhone en ese modo, ¿vale? Es una cosa que es bastante curiosa. Dice Granado, ¿no sería abandonar el iPhone cuando las gafas sean independientes de este y más baratas? Claro, sí, esa es la idea. Es que tienes que tener en cuenta que nuestro teléfono tiene los días contados, ¿vale? Cada vez son más potentes. Ya no es solo que el iPhone 12 tenga una 14 dentro, es que el Apple Watch Series 6 tiene una versión de la 11 Bionic. Es decir, el Apple Watch Series 6, este es un 4, ¿vale? Pero un Apple Watch Series 6 tiene un procesador igual que este iPhone 10, ¿vale? Por cierto, qué bonita mi funda. Ya sabéis algunos por qué tengo funda ahora en el iPhone 10. ¿Qué más? Dice Jesús, el propio lastre de Siri, a mi forma de ver, es su propia privacidad. Google y Amazon recopilan todo de los usuarios para hacer más potentes a sus asistentes. Apple, por su parte, sus avances son meramente por ellos o las empresas que compran. Sí. Pero... ¿a qué habéis oído hablar que Apple está creando su propio motor de búsqueda para no depender tanto de Google? Pues eso. Ese es el kit de la cuestión, ¿vale? Entonces, bueno, pues está bien, está curioso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué más cosas. Entonces, ¿qué más? Dice Jorge, Apple Watch OS. Bueno, a ver, el tema es el siguiente, ¿vale? Dice Apple Watch usando realidad aumentada es un concepto interesante. No, lo interesante es que cuando yo tengo una potencia similar a un teléfono de hace 3 años en un reloj, quiere decir que dentro de 5, 6, 8, 10 años, la potencia la voy a poder tener en el reloj. Así que no voy a necesitar un iPhone. Si yo tengo un reloj o tengo unas gafas de realidad aumentada que tienen la potencia que tiene un iPhone, yo no voy a necesitar un iPhone. Mi iPhone van a ser las gafas. O mi iPhone va a ser el reloj, que es donde voy a tener la potencia. Y esas gafas me van a permitir ver una pantalla delante mía en el escritorio, aunque no exista, y trabajar. O ver un teclado
un teclado en una mesa y poder escribir, ¿vale? No necesito un ordenador, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto que estamos empezando a ver ahora es el cambio que vendrá en 10 años cuando los móviles, las tabletas y los ordenadores desaparezcan conceptualmente y todo sea virtual. O todo sea, pues, por ejemplo, un cristal que tendrá una proyección de determinados datos y nosotros tocaremos pensando que es una pantalla de verdad, o un sistema que se adapte de forma única a un cristal más chico tipo smartphone, un cristal más grande tipo iPad, un cristal más grande tipo ordenador, que podamos tener cosas que en realidad no están conectadas ni sirven para nada. Por ejemplo, imaginad, dice, no he pillado lo de la funda del iPhone. Sí, ahora os lo cuento, ¿vale? Muchas gracias VickyCom por seguirnos, eres un nuevo Good Apple Coder. A ver, este teclado está conectado por radiofrecuencia al ordenador, ¿vale? Imaginad que este teclado no está conectado a nada. Y yo tengo un sensor en mis gafas que ven el teclado. Es un teclado tonto que no está conectado a nada. Pero mis gafas son capaces de detectar qué tecla estoy pulsando y replicar esa pulsación en un entorno. Por ejemplo. ¿Vale? En fin. Es el próximo cambio de paradigma, pero aún nos quedan unos cuantos años. Estamos terminando de hablar sobre realidad aumentada, ¿vale? Hemos dado una clase teórica y anuncio, mañana a la misma hora, a las 7, haremos la clase práctica. Las clases quedan grabadas y colgadas en Twitch, ¿vale? Y siguen estando disponibles durante 2 meses después de la emisión, pero si queréis hacerlo mañana en directo, pues mañana nos vemos. Así que, poco más. Muchísimas gracias como siempre. R. García, Charlie Bar, Jesús, Jorge. Un saludo y good Apple Coding. ¿Dónde está el botón? Hasta mañana. ¿Dónde está el botón? Aquí. Esto es streaming.